Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Can Yaman paraliza Tenerife. El laberinto de las mariposas desata la locura y el secreto que oculta su personaje. ¿Qué está pasando realmente en Santa Cruz de Tenerife? La pregunta está en boca de todos. Y no es un huracán ni una fiesta sorpresa, es Can Yaman. El galán turco ha aterrizado en la isla Canaria y, en cuestión de semanas, la ha puesto patas arriba. Si creías que ya lo habías visto todo, agárrate, porque la locura está a punto de trasladarse al mismísimo puerto de pescadores de Santa Cruz. Sí, has oído bien. Mañana, las cámaras y todo el equipo de su primera serie española, El laberinto de las mariposas, se mudan allí, y la expectación es tal que ya se habla de cierres de calles y hasta de cafés clausurados para que el equipo de rodaje pueda trabajar. Imagínate la escena. El olor a salitre, los barcos y de repente, ¡boom!, Can Yaman en pleno muelle. Esto no es solo un rodaje, es un evento social y cultural que tiene a la isla en vilo. Pero, vamos a lo jugoso, porque aquí no solo hablamos de dónde pone el pie el actor. Detrás de toda esta efervescencia hay una historia que te va a volar la cabeza, una trama de intriga y pasión que es la razón de ser de este despliegue. El laberinto de las mariposas nos presenta a un agente secreto con una carrera intachable. Piénsalo, el espía perfecto, el que nunca falla. Pero, como en toda buena historia de thriller romántico, una traición lo cambia todo. De la noche a la mañana, nuestro protagonista pasa de héroe a ser el fugitivo más buscado de España. ¿Te imaginas esa sensación? Ser traicionado por quienes confías, y además, tener que demostrar tu inocencia mientras intentas evitar un robo millonario que apunta directamente a las arcas del Estado. Es una carrera contra el tiempo, con adrenalina a tope, y, aquí viene el plot twist, con el amor acechando en cada esquina. ¿Será el amor su mayor debilidad, o por el contrario, el arma más poderosa para sobrevivir? Esa es la pregunta que nos tendrá pegados a la pantalla. Los paparazzi y las redes sociales ya han hecho su agosto. Hemos visto a un Can Yaman sonriente, inmerso en la cultura canaria, disfrutando de una auténtica luchada, esa espectacular forma de lucha libre tradicional de Canarias. Estas imágenes que él mismo ha compartido demuestran que su estancia no es solo trabajo, sino una auténtica inmersión cultural, algo que, sinceramente, le da muchísimos puntos con el público. Es el galán de telenovela, sí, pero también es el tipo cercano y curioso que se interesa por las tradiciones locales. Los fans lo saben y la locura es absoluta. Las directoras y productores, como Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel, están alucinando con la acogida. Ruiz Rojo ha dicho que ha sido una revolución, y no es para menos. Verlo en Granadilla de Abona, en la Plaza de España de Santa Cruz o en el Puerto de la Cruz, es toparse con una estrella internacional que irradia simpatía, siempre dispuesto a una foto, a un autógrafo. Esa conexión con la gente es la que hace que un rodaje, a pesar de los inconvenientes que pueda causar a los vecinos, cortes de calles, cafés cerrados, se convierta en una fiesta. Y ojo, que el elenco español no se queda atrás. Estrellas como María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez y Paco Tous están compartiendo escena con Can Yaman, y se nota que la química en este thriller romántico es brutal. El director de producción, Carlos Baeza, ha confesado que están encantados con la isla, que les ofrece paisajes muy interesantes, con imágenes atractivas y potentes, en un espacio muy reducido: ciudad, playa, bosque, puerto. Tenerife es un plató de cine natural. La mitad de las 16 semanas de rodaje se están llevando a cabo aquí, con equipos dobles trabajando en diferentes localizaciones para aprovechar al máximo. Esto es cine de gran calibre, amigos, y los canarios, incluyendo a la actriz local Michelle Calvó y muchos profesionales técnicos de las islas, están en el centro de todo. Pero, el tiempo vuela. El rodaje en Tenerife está llegando a su fin, y, a partir de 2026, la acción se trasladará a la capital, Madrid. La ciudad
Es un estudio al aire libre, con la capacidad de transformarse en cualquier cosa que la trama requiera, desde la vibrante Gran Vía hasta la bohemia malasaña. Esta fase en Madrid promete ser tan intensa o más que la Canaria. Can Yaman, de agente secreto, traicionado a fugitivo en la capital, con el amor como posible salvación. El productor ejecutivo describe la serie como un thriller romántico, y no puedo estar más de acuerdo. Es acción, misterio y ese componente de pasión que siempre nos engancha. La pregunta es, ¿podrá nuestro héroe limpiar su nombre y salvar el día, o el laberinto de mariposas lo atrapará para siempre? La expectación es máxima, y con el carisma de Can Yaman y este elenco, estamos seguros de que será un éxito rotundo. Prepárense para una de las series más adictivas de los próximos años. Prepárense para una de las series más adictivas de los próximos años. Y hablando de ese plot twist romántico, no podemos obviar el chismecito, porque claro, una estrella internacional como Can Yaman, con ese porte y esa mirada, no puede estar rodando un thriller apasionado sin que surjan los rumores detrás de cámaras. Aunque el actor es muy discreto con su vida privada, la química con sus compañeras de reparto es tan palpable, sobre todo con la joven actriz Noa Rollón, a quien hemos visto junto a él en algunas fotos de Tenerife, que ya hay miles de fans en redes sociales shippeándolos. Esto es el pan de cada día en el mundo celeb. Que si una mirada cómplice, que si pasan mucho tiempo juntos entre tomas. Da igual que sea profesionalismo puro, la gente ya está tejiendo su propia historia de amor, su propia mariposa en este laberinto. Y la verdad, ¿quién puede culparlos? Can Yaman levanta pasiones allá donde va. Su mera presencia transforma un set de rodaje en un punto de peregrinación. Recuerden lo que nos dijo el director de producción. Este proyecto es un thriller romántico, y eso significa que el corazón va a ser un campo de batalla tan importante como el de las misiones de espionaje. El personaje de Can Yaman, este agente impecable, de repente tiene que enfrentarse a algo que no puede controlar con sus habilidades de combate o sus estrategias de alto secreto: el amor. Es el único cabo suelto en su vida perfectamente organizada. Y cuando hablamos de un fugitivo, un hombre que no puede confiar en nadie, que el amor se cruce en su camino es dinamita. ¿Cómo va a protegerla? ¿Cómo va a confiar en alguien que podría ser su única debilidad? Porque en una historia de traiciones y secretos de Estado, cualquier persona que ames puede ser utilizada en tu contra. Este dilema es lo que va a mantenernos en vilo. Vamos a ver a un Can Yaman vulnerable, desgarrado entre su deber, su deseo de limpiar su nombre y esa chispa incontrolable que lo ata a otra persona. Es ahí donde, creo yo, la serie va a brillar, mostrando que hasta el héroe más fuerte tiene su talón de Aquiles. Además, hay un detalle que me fascina: la importancia que le están dando a los acentos. Que en una producción de este nivel, con un elenco tan potente y un target internacional, se apueste por incluir el acento canario fuerte, como el de Michelle Calvó, es un puntazo. Demuestra que quieren hacer una serie auténtica, que Tenerife no es solo un fondo bonito, sino parte intrínseca de la historia. Esto no es solo una superproducción, es una carta de amor a las Islas Canarias. Ya lo ven, amigos, el laberinto de las mariposas no es solo Can Yaman. Es un entramado de intriga política, una historia de amor prohibido y la revelación de que las pasiones humanas son el motor que mueve los hilos más oscuros del poder. Con la mitad del rodaje ya en el bolsillo, y con Madrid esperándolos, la cuenta atrás para el estreno ya ha empezado. El equipo lo ha dado todo en Tenerife, los vecinos han sido un 10, y el mundo está a la espera de ver cómo este galán turco se convierte en el nuevo ícono del thriller español. Yo ya estoy contando los días. ¿Y tú? ¿De qué lado crees que caerá el protagonista? ¿Será el amor la llave que abra el laberinto, o la trampa final? Déjenmelo en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.